La siguiente es una producción de 1560 AM, Santa María de la Paz, en Medellín. ...1560 AM, Santa María de la Paz, presenta... programa especial de San Silvestre. Bienvenidos. Escribe Francisco Martín Hernández. San Silvestre, con ese aire de despedida del año viejo, tiene una significación especial en la historia de la Iglesia, no ya solo por sus virtudes, sino también por la época difícil y maravillosa a su vez que le tocó vivir. Debido a esta circunstancia, no es extraño que su venerable figura haya ido recogiendo a través de los siglos una multitud de leyendas piadosas, haciendo difícil distinguir entre ellas lo que pueda haber de falso o de verdadero. De San Silvestre nos hablan casi por encima los primeros historiadores cristianos: Eusebio de Cesarea, Sócrates y Sosomeno. Más noticias encontramos en la relación de los papas que trae el catálogo oliveriano, y sobre todo en la multitud de detalles con que adorna su vida el famoso Pontifical Romano. Fue compuesta esta obra en diversos tiempos y por diversos autores, y en lo que toca a San Silvestre, recoge de lleno sus célebres actas, elaboradas durante el siglo V, y que a pesar de ser admitidas por algunos padres antiguos, fueron siempre consideradas como espurias por la Iglesia de Roma. Nace San Silvestre alrededor del año 270, en época de relativa paz para la Iglesia. Su padre, Rufino, le pone desde niño bajo la dirección del prudente y piadoso presbítero romano Cirino, y enseguida se empieza a distinguir por una abnegada caridad, ofreciendo su casa a todos los peregrinos que acudían a visitar la tumba de los apóstoles. En una ocasión llama a su puerta Timoteo de Antioquía, gran apóstol de la palabra y de santa vida. Pronto se dan cuenta de ello los paganos, y una noche, cuando vuelve cansado a la casa de Silvestre, es apresado por las turbas y condenado a morir entre los más horribles tormentos. Silvestre no se atemoriza ante el peligro, y poco después, aprovechando las sombras de la noche, se apodera de las reliquias y les da honrosa sepultura. Sospechando el prefecto de Roma, Tarquinio Perpena, de aquel celoso muchacho, y creyendo que acaso guardaba las riquezas que suponía tener Timoteo, le manda llamar a su presencia. Y entre ambos se entabla este diálogo que nos han conservado las actas. Adora al instante a nuestros dioses, le dice el prefecto, y deposita en sus altares los tesoros de Timoteo, si es que quiere salvar tu vida. Silvestre no titubea, y más sabiendo la pobreza en que había vivido el mártir de Cristo. Insensato, le dice, yerra si piensas ejecutar tus amenazas, porque esta misma noche te será arrancada el alma, y así reconocerás que el único verdadero Dios es el que tú persigues, el mismo que adoramos los cristianos. Tarquinio se enfurece y manda encerrar al joven, pero en la misma noche una espina que se le atraviesa en la garganta pone fin a su vida, y con ello Silvestre es puesto en libertad. Sea lo que fuere del hecho, la verdad es que Silvestre era apreciado en la Roma de entonces por su humildad y apostolado, y muy pronto, a los 30 años, es ordenado sacerdote por el Papa San Marcelino. Horas difíciles eran aquellas para la Iglesia. Desde el año 286, el emperador Diocleciano había asociado al imperio al nada escrupuloso Maximiliano Hercúleo, y poco más tarde ambos Augustos adoptan como césares a Constantino Cloro para las Galias y Bretaña, y al cruel Galerio para el Oriente. A qué obedeció la nueva postura de Diocleciano se desconoce en parte, pero pronto se iba a organizar en su reinado una terrible persecución,
que llevaba el intento de deshacer desde sus cimientos toda la iglesia. Por otra parte, no faltaban disensiones entre los mismos fieles, y sobre todo se hacía más acuciante el peligro de una nueva secta, el donatismo, que iba teniendo grandes prosélitos entre los cristianos de África. Silvestre toma parte por la ortodoxia, creándose pronto enemigos, pero esto no impide para que la Iglesia de Roma tenga puestos sus ojos en aquel varón de Dios, puro, de piedad ferviente, mortificado y humilde, como le retratan las actas, y a quien había de designar para suceder al Papa San Melquíades en la silla de San Pedro. San Silvestre es elegido Papa el 31 de enero del año 314, siendo cónsules Constantino y Volusiano, y en el año 9 del imperio de Constantino. Largo va a ser su pontificado, 23 años, 10 meses y 11 días, y lleno de grandes acontecimientos. Un año antes, en febrero del 313, había sido decretada la libertad de la Iglesia por el Edicto de Milán, y desde entonces cuenta con el apoyo decidido del emperador, y con la simpatía de los numerosos prosélitos que se presentan cada día. El paganismo, sin embargo, no podía acomodarse al nuevo sesgo que tomaban las cosas. Y de ser cierto lo del bautismo de Constantino, que nos cuentan las actas, habríamos de encajarlo precisamente en estos primeros años del nuevo Papa. Parece ser que en una de las audiencias del emperador, los magistrados de Roma se aprovecharon para iniciar de nuevo la persecución. El mismo San Silvestre tiene que salir de la ciudad, y se refugia con sus sacerdotes en el monte Soracte, o Siraptín, llamado después de San Silvestre, y que dista unas 7 leguas de Roma. Cuando vuelve Constantino, se encuentra de manos con una tragedia dentro de su misma familia, pues nada menos que a Crispo, su hijo y heredero, se le acusaba de haber cometido adulterio con su segunda mujer, Fausta. Llevado de la cólera, el emperador manda darle muerte, pero es castigado de improviso con una repugnante lepra que le cubre todo el cuerpo. Enseguida acuden a palacio los médicos más renombrados, que se ven impotentes en procurarle remedio, y como última solución, y para aplacar la ira de los dioses, le proponen bañe su cuerpo en la sangre todavía caliente de una multitud de niños sacrificados con este fin. Cuando se van a hacer los preparativos, y ya el cortejo imperial iba a subir las gradas del Capitolio, Constantino se conmueve ante los gemidos de las madres de los inocentes que piden misericordia, y ordena se retire inmediatamente el sacrificio. Aquella misma noche se le aparecen en sueños 2 venerables ancianos, Pedro y Pablo, que le recomiendan busque al obispo Silvestre, que está escondido, el cual le mostrará el verdadero baño de salvación que le curaría. A la mañana siguiente aparece por las calles de Roma, y conducido con toda pompa por la guardia pretoriana, Silvestre el perseguido. El encuentro con el emperador es benévolo. Entablan un diálogo de pura formación cristiana, y al fin el pontífice le increpa con toda solemnidad. Sí, así es, oh príncipe, humillaos en la ceniza y en las lágrimas, y durante 8 días deponed la corona imperial, y en el retiro de vuestro palacio confesad vuestros pecados. Mandad que cesen los sacrificios de los ídolos. Devolved la libertad a los cristianos que gimen en los calabozos y en las minas. Repartid abundantes limosnas, y veréis cumplidos vuestros deseos. Constantino lo promete todo. Se fija el día para el bautismo, y llegados por fin ante el baptisterio de San Juan de Letrán, se despoja el emperador de todas sus vestiduras, entra en la piscina, es bautizado por San Silvestre, y cuando sale, ante la expectación de todos, aparece completamente curado.
De ahora en adelante, dicen las actas, Constantino será el gran favorecedor de los cristianos, y no contento con eso, va a dejar al Papa su sede de Roma, retirándose con toda su corte a Constantinopla. Toda esta historia nos indica, al menos, la gran preponderancia que iba tomando la Iglesia frente al Estado. De ello se ha de aprovechar San Silvestre para reconstruir iglesias devastadas y enmendar las corrompidas costumbres. Entre las nuevas leyes que bajo la égida del pontífice iba a dar el emperador, sobresalen la validez de la emancipación de esclavos realizada ante la Iglesia, el descanso dominical contra los sodomitas, la educación de los hijos, revocación del destierro a que estaban condenados los cristianos, restitución de sus bienes, revocación de las leyes Julia y Popea contra el celibato, reconociendo de este modo la posibilidad de un celibato santo dentro del cristianismo. Varios decretos asegurando el foro judicial de los clérigos, prohibición de los agoreros, de los juegos en que iban mezclada la inmoralidad y el engaño, etcétera, etcétera. Roma iba, de este modo, muriendo a su tradición pagana para renacer poco a poco a la nueva Roma cristiana. La gran labor pastoral en que se ve encuadrado el pontificado de San Silvestre ofrece unas facetas características, primicias todas ellas de la Iglesia, que se abre a nuevos horizontes, libre ya de trabas y de postergaciones. Es su tiempo, la era de los grandes concilios, donde se fijan en detalle los cánones de la fe. El culto divino adquiere una grandeza insospechada. Se establece una disciplina eclesiástica cuna de nuestro derecho, y se extiende cada vez más la supremacía de la Iglesia de Roma. En el mismo año en que es elegido Papa, manda San Silvestre sus legados al concilio de Arles, donde se resuelve la cuestión de los donatistas que habían apelado otra vez en causa de Ceciliano. Este concilio, juntamente con el primero ecuménico de Nicea, a 325, son los dos puntales del esfuerzo dogmático de tiempos de San Silvestre. Mucho se ha discutido sobre la participación que en ellos tuvo el pontífice de Roma, ya que tanto uno como otro fueron convocados a instancias del emperador Constantino, pero a través de lo que en ellos se determina, no ofrece duda la presencia moral del Papa en las decisiones consulares. En Nicea, junto al presidente del concilio, Ocio de Córdoba, se sientan los legados pontificios Vito y Vicente, y de ser cierto el documento que recoge el Liber Pontificalis, todos los obispos, al final de la asamblea, escriben una carta a Silvestre donde le dan cuenta de las decisiones adoptadas. Más claro y conmovedor es el testimonio de los padres del concilio de Arles. En esta asamblea, como en todas las que celebra Constantino, se ve, es cierto, una sumisión del episcopado al poder civil, pero al mismo tiempo un afecto y una gran sumisión al Papa. Es este el que ha de tomar su última palabra sobre los donatistas, quien ha de comunicar a las iglesias lo establecido en el concilio, y el que, en fin, ha de hacer poner en práctica sus acuerdos, sobre todo el que se refiere a la celebración de la Pascua. Dicen así en la segunda carta que le envían: al amadísimo Papa Silvestre, Marino, Agnesio, unidos en el común vínculo de caridad y de unidad con la Madre Iglesia Católica, y reunidos en la ciudad de Arles por la voluntad del Piísimo Emperador, te saludamos a ti, gloriosísimo Papa, con toda vuestra reverencia. Y añaden: ojalá, hermano dilectísimo, hubierais estado presente a este gran espectáculo, pues creemos que contra ellos, los donatistas, se hubiera dado una sentencia más severa, y de este modo, uniéndote tú mismo a nuestro juicio, nuestra asamblea hubiera exultado con mayor alegría. Pero como no pudiste separarte de aquellas tierras, en las cuales se asientan también los apóstoles, y cuya sangre testifica sin intermisión la gloria de Dios, por eso te mandamos. Esta presencia del Papa se extendió a su vez en la serie de concilios y sínodos que se fueron celebrando en su tiempo. Sínodo de Roma,
en el 315, concilios de Alejandría, Palestina, segundo de Alejandría, de Naodicea, de Ancira, de Nicomedia, Cartago, Cesarea de Palestina, etc. En todos ellos y en otros decretos del mismo Papa se fue creando una liturgia nueva, que unida a los cánones disciplinares sirvieron de base a la reorganización interior de la Iglesia. ¿Acaso se pueda rechazar como inventada posteriormente la famosa Constitución de San Silvestre, donde se encuentran una serie de prescripciones sobre los clérigos? Pero no podemos dar de lado otras muchas, que sin duda se debieron al celo pastoral de nuestro santo. Citemos algunas. Solamente el obispo puede preparar el santo crisma y servirse de él para confirmar a los bautizados. Los diáconos usen dalmática y manipulo en el servicio del altar. Queda prohibido el uso de la seda o paño de color para el santo sacrificio de la misa. Deben emplearse telas de lino, o sea, corporales, que representen la sindone en que fue envuelto el cuerpo de Cristo. Ningún laico tenga la osadía de presentarse como acusador contra un clérigo. Ningún clérigo puede ser citado ante un tribunal laico para ser juzgado. Los días de semana, menos el sábado y el domingo, se llaman ferias. En cuanto a la recepción de las órdenes sagradas, determina el tiempo en que ha de transcurrir entre una y otra. 20 años para el lectorado, 30 días para el exorcizado, 5 años para el acolitado, otros 5 años para el subdiaconado, 10 para el custodio de los mártires, 7 para el diaconado y 3 por fin para el sacerdocio. Normas precisas da también respecto a la vida de los clérigos. Deben ser castos y han de procurar el grado sin ambición y sin ansia de lucro, y solamente pueden ser nombrados aquellos que sean elegidos en unanimidad por el pueblo y la clerecía. Los presbíteros han de tener una reputación bien probada, de modo que, aun los que están fuera de la Iglesia, puedan dar fiel testimonio de ellos. Otras prescripciones abundan, verbi gracia, sobre el ayuno, los réditos de la Iglesia, que han de dividirse en 4 apartados, el culto divino, etc. Y como detalle, esta nota disciplinar en el trato con los pecadores, que nos dice mucho de la delicadeza y caridad de San Silvestre. En primer lugar, dice, se les ha de llamar paternalmente, y se les ha de esperar 7 días sin que se les prohíba nada de las cosas de la Iglesia. A este compás de espera se le deben añadir otros 7 días, vedándoseles ya todo acceso a los divinos oficios. Siguen otros 2 días, en los cuales, si no se arrepintieran, se les separa de la paz y comunión de la Santa Iglesia. Otros 2 días más, y por fin, añadiendo todavía uno, y viendo que ya su caso es desesperado, se le puede condenar con el anatema. En cuanto se refiere al culto divino, nunca conoció Roma, podemos decir que fuera del Renacimiento no hay otra época de tanto esplendor y grandeza. El pontifical romano nombra en primer lugar una iglesia del título de Equitio, que mandó construir San Silvestre junto a las termas de Trajano, hoy llamada de los santos Silvestre y Martín, y que fue como su primera sede, y el sitio donde hacía las ordenaciones. 6 veces ordenó en el mes de diciembre, y de aquí salieron 40 presbíteros, 26 diáconos y 65 obispos que se fueron repartiendo por diversas tierras. Enseguida empiezan las famosas fundaciones constantinianas de San Juan de Letrán en el Monte Selo, de San Pedro en el Vaticano, San Pablo en la Vía Ostiense y Santa Cruz de Jerusalén, situada en el atrio Cesoriano, muy cerca del templo de Venus y Cupido, como réplica, dice Baronio, a la estatua de Venus que mandó poner Adriano en la cumbre del Calvario. En la misma Roma se levantan a su vez la Basílica de Santa Inés, a instancia de la hija de Constantino,
la de San Lorenzo en el Campo Verano, la de San Pedro y Marcelino en la vía Lavicana, y otras más en otras ciudades de Italia como Ostia, Capua y Nápoles. El Papa San Dámaso, cuando termina de dar sus noticias sobre San Silvestre, acaba con esta sencilla frase: Qui catholicus et confessor quievit. Católico porque supo mantener la luz de su fe en un tiempo de fuertes herejías. Ecuménico porque lleva su acción de Arles a Nicea, de Cartago a Viena del Delfinado, y a la vez confesor, es decir, santo, tomando la palabra en el sentido que se le daba entonces. Y esta gran confesión o santidad la supo llevar, sobre todo, con una caridad y mansedumbre que fue puesta a prueba muchas veces por aquel que se decía favorecedor del cristianismo. Es sabido cómo a Constantino le aquejaba el prurito de quererse inmiscuir en todos los problemas interiores y exteriores de la Iglesia. Por su mandato se reúnen los obispos de Arles, convoca el concilio de Nicea, reúne sínodos, lleva a su tribunal la causa de los donatistas e interviene con toda su autoridad en la condena de los arrianos. Alguien ha querido ver cierta timidez en San Silvestre frente al emperador, pero creemos que es desconocer todo lo delicado de aquellos primeros años del cristianismo libre, cuando se le atribuye tal especie. San Silvestre asiste a un renacer de la Iglesia, demasiado frágil todavía en lo que a efectos civiles se refiere, y por otra parte, Constantino sigue siendo el hombre de carácter fogoso, con muchos matices paganos, que a veces le llevan hasta el crimen. La persecución no se había superado del todo, ya que hasta el 324, con la muerte de Licinio, aún se sigue martirizando en el oriente, y aún en las tierras de Constantino brotan de vez en cuando gritos de rebeldía pagana. Por otra parte, la solución de aquellos primeros conflictos político-religiosos de las primeras herejías dependía casi siempre del emperador, pues solían convertirse en verdaderas luchas intestinas, con gran peligro para la tranquilidad del imperio. No es extraño, por tanto, que San Silvestre, aún consciente de su autoridad, tuviera que ceder muchas veces para no convertir en desfavorables unas posiciones que eran en gran manera ventajosas para la Iglesia. En eso precisamente estuvo su santidad, en saber sufrir los excesos del despotismo por bien de la comunidad, pasando muchas veces al segundo lugar, aunque en lo que tocaba a su ministerio siempre se mantuviera decisivo. Ni las actas ni la leyenda nos dicen más de su vida. Pero bastante dice ya aquella floración de vida cristiana que empieza a vivir Roma, el culto divino que se engrandece con las basílicas, la nueva disciplina eclesiástica y el ejemplo de aquel varón venerable que iba señalando a todos el nuevo sendero que se abría. San Silvestre muere el 31 de diciembre del año 337. Fue sepultado en el cementerio de Priscila, en la Vía Salaria, en una basílica donde estaba enterrado el Papa San Marcelo, y que desde entonces se llamó San Silvestre. Por el año 1890 se creyó identificar sus ruinas en el transcurso de unas excavaciones, y por fin lo logra en 1907 el arqueólogo Marucci. Reconstruida una iglesia sobre los primitivos cimientos, fue inaugurada el 31 de diciembre del mismo año, reinando en la iglesia el santo Pío X. La iglesia, por su parte, le ha venerado ya desde antiguo, incluyendo su nombre, juntamente con la de San Gregorio Magno en la letanía de los santos, y desde tiempos de San Pío V se ha venido celebrando su fiesta con rito doble aún dentro de la octava de Navidad. ...1560 AM, Santa María de la Paz presentó... ...programa especial de San Silvestre. La anterior fue una producción de 1560 AM, Santa María de la Paz, en Medellín.